espero que algunos de ustedes ya tengan algo de experiencia en juzgados. Prácticamente no vengo a enseñarles lo que hay en los libros ni qué hay en los códigos, es más la práctica y lo que hay dentro del juzgado. Es muy importante de que si ustedes tienen alguna duda, al final me la hagan saber, porque yo lo que quiero hacer es darles a ustedes algunos tips para cuando estén en juzgados sepan cómo manejar este tipo de asuntos. Sobre todo en materia familiar, es de verdad impresionante la carga que tenemos nosotros en juzgados. Tenemos de verdad asuntos muy relevantes, asuntos que de verdad luego como juzgadores no sabes cómo resolverlos. Entonces, sí es importante de que ustedes vayan tomando tip de cada una de las cuestiones que a lo mejor vamos a manejar en esta plática y en otras conferencias que ustedes van a tener a lo largo de esta semana que tienen ustedes de ciclo de conferencias. La conferencia del día de hoy es la declaración del menor en los juicios familiares. La declaración de menor en los juicios familiares es muy importante, porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta si el menor viene alienado, si el menor en realidad quiere convivir, si en realidad el menor ha convivido con el papá o con la mamá. A veces piden una convivencia y ni siquiera conocen a la persona con la que van a convivir. Hemos tenido menores donde han perdido a los dos papás y a veces viene el abuelo paterno y dice: yo quiero convivir con el niño, pero nunca ha convivido. Entonces tú como juez no puedes decretar un régimen abierto de decir: pues va a convivir todo el fin de semana. Tienes que hacerlo paulativamente. Puedes decretar 2 horas en el centro de convivencias en lo que se va adaptando. Tiene que haber una relación obviamente entre el menor para que cree un tipo de confianza, porque tampoco puedes decirle al menor: hoy vas a convivir con tal persona que ni siquiera conoces. Entonces tienes que ser muy puntual en cómo vas a decretar ese régimen de visitas. Ustedes lo van a ver cuando lleven asuntos en materia familiar, se van a dar cuenta de que esto no es algo aislado, esto se da. Y a veces los progenitores, por evitar el te presto al niño, no permiten la convivencia y lo obstaculizan. Está enfermo, no quiere ir, no quiere salir, tenemos otro compromiso. Entonces ustedes como abogado tienen que saber cuáles son los medios de defensa y qué es lo que tienen que hacer como abogados. Entonces vamos a empezar con la conferencia y les voy a explicar qué es el interés superior del menor. Creo que muchos de ustedes han escuchado el interés superior del menor, pero no saben qué es. Mucha gente dice: es que atendiendo al interés superior del menor. La Suprema Corte igual dice: es que el interés superior del menor, pero en realidad nunca les han dicho qué es el interés superior del menor. El interés superior del menor es cualquier acto personal, familiar, social o del Estado en las funciones legislativas. Ellos lo que tienen que hacer es de que ellos tienen que vigilar y tienen que proteger que los derechos del menor no sean violentados por nadie, ni ustedes como abogados, ni como juzgadores. Ustedes tienen que hacer respetar esos derechos. Si ustedes ven que el juzgador está violentando esos derechos, en ese momento ustedes tienen que meter un amparo, tienen que meter una queja, tienen que ocupar los medios para poder respetar los derechos del niño. Es muy importante que ustedes tengan eso muy claro, que el interés superior del menor está por encima de cualquier interés personal, cualquier interés de los padres. Eso es muy, muy, muy importante. ¿No te siguen? Es muy importante también que ustedes casi de memoria se sepan el artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas refiere que el Estado es el que debe poner el máximo empeño en el reconocimiento de que ambos padres tienen obligaciones y derechos sobre esos menores. ¿Qué obligaciones? Las obligaciones de los alimentos, de darles una seguridad jurídica, de darles salud, darles educación. Eso es algo que como juzgador tiene uno que preservar. Tienen los niños un derecho a una identidad, tienen que respetarse tanto el nivel sexual. ¿Por qué? Porque no vas a tratar igual a un niño que a una niña. Obviamente son diferentes patrones, no es de que uno dice: bueno, ¿dónde queda la igualdad? Sí, obviamente hay igualdad entre los hombres y las mujeres, pero en los niños también es el mismo trato de que a lo mejor si tú como papá llevas a la niña a un restaurante y vas a entrar al baño, no vas a meter al baño de los
hombres, ¿no? Entonces vas a tratar de buscar tener ese cuidado, ¿no? Y hay muchos papás que no lo hacen, muchos papás que dicen, pues que vayas ahorita al baño. No, ¿sabes qué? ¿Dónde quedan los derechos de crianza? El derecho de crianza es tener progenitor. Y como parte del Estado, ustedes están obligados también a hacer respetar esos derechos ante el menor. El que sigue, por favor. La familia se protege a través de la ley de todas las normas jurídicas que son consideradas de orden público y de interés social. Esta es la base de la sociedad y se protege la organización y el desarrollo. ¿A qué me refiero? El menor de edad, todo lo que conlleva el menor de edad, que son los alimentos, la guardia y custodia, son de orden público. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que sepa que ese menor está siendo violentado o que no se le están dando las necesidades básicas, esa persona tiene que actuar de oficio. Aquí no hay de que, pues no pasó nada, nadie lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. No, porque a lo mejor como juzgados somos omisos y a lo mejor me están pidiendo un régimen, doy el régimen pero no decreto alimentos. ¿Dónde queda el orden público y el interés social? Si ellos se van a la apelación, la sala va a decir, oye pues, si ellos están pidiendo guardia y custodia, están dando guardia y custodia de régimen de visitas, ¿por qué no decretas alimentos? Pues que el niño no come. Entonces es ahí donde ustedes tienen que poner mucho interés. Cuando ustedes vayan a promover un juicio de controversia, tienen que ver que obviamente nosotros de oficio vamos a hacer muchas cosas y vamos a sufrir la deficiencia de la queja. Pero también, si ustedes ven que en algo nosotros no estamos cumpliendo con lo que ustedes necesitan para poder defender los derechos del menor, nos tienen que meter una promoción, nos tienen que decir, oye juez, te faltó esto. Oye juez, necesito que tú le requieras a la señora que el régimen de visita sea de las 9 de la mañana porque a las 8 de la mañana no puedo llegar. Entonces nosotros tenemos que, como juzgadores, tenemos que valorar todo eso. Y obviamente todo eso lo hacemos atendiendo al interés superior del menor, que fue lo que les comenté en el principio. ¿La que sigue? La Carta Magna también nos menciona en el artículo 4 que dice que la Constitución protegerá la organización y el desarrollo de la familia, el bienestar, el que el menor tenga una habitación y una vivienda digna y decorosa. Esto también lo contemplan los alimentos. Los alimentos, a veces ustedes creen que los alimentos nada más es darle pensión alimenticia y es para que el menor tenga sus alimentos de desayuno, comida y cena. No, los alimentos comprenden educación, comprenden vestido, comprenden salud, porque también si un menor se enferma, pues también necesita de medicamentos, necesita a lo mejor de alguna cirugía, de consultas, eso es a lo que se refiere, y esto se encuentra desde nuestra Carta Magna. Entonces no es algo aislado, es algo que debemos dar cumplimiento, más ahorita que estén en auge los derechos humanos. Los derechos humanos están protegidos, cualquiera de nosotros estamos protegidos por los derechos humanos, pero tratándose de menores, hay muchos tratados, muchos convenios internacionales que nos obligan a proteger, a darle esa protección al menor. Era lo que les comentaba, la misma alimentación, salud, educación, un sano esparcimiento para su desarrollo. ¿Por qué? Porque el menor también necesita asistir a algún centro educativo, necesita también tener actividades de esparcimiento, porque al final de cuentas tienen que forjar ese desarrollo, y como abogados ustedes pueden decir, ¿sabes qué? A lo mejor el niño tiene una condición diferente. Nosotros a veces en juzgados hemos tenido niños con algún síndrome o alguna condición diferente. Ahorita en juzgado tenemos un niño que tiene autismo. Yo pensé que en realidad no era tan delicado el autismo, y ahorita llegamos hasta Derechos Humanos del Distrito Federal y nos dijo, ¿sabes qué? Sí vas a dar visitas a la señora, pero tiene que haber personal que pueda atender esa condición, porque no es como cualquier otro niño. Los centros de convivencia conviven, yo creo que por hora convivirán unos 30 niños con sus papás o con sus mamás o con algún abuelito. Entonces, si tú pones a un niño con esa condición de autismo, no es tan fácil de que el niño pueda permitir la convivencia. ¿Por qué? Porque el niño autista es muy difícil para él a lo mejor escuchar un ruido, ver tanta gente, estar con tanta gente que no conoce. ¿Qué es lo que hace este niño?
Llegaba al centro de convivencias y como a los 5 o 10 minutos empezaba a gritar y empezaba a correr por el centro de convivencias. Y mucha gente decía, es que no, porque ¿cómo vas a permitir que no tengan esa convivencia? No, espérame, es que si le estoy suspendiendo es porque el niño no puede estar así. O sea, no puedo yo permitir que el niño tenga una convivencia cuando no tiene las condiciones adecuadas. A partir de la recomendación que dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros adecuamos una parte del centro de convivencias, que es un lugar cerrado. Yo creo que ha de ser una cuarta parte de lo que es el auditorio. Y es nada más para niños que tienen esa condición. Nos comentaba la directora de Derechos Humanos que dentro de los 42 juzgados familiares, solo hay 4 menores que tienen esa condición. Es muy poco, pero se llega a dar. Entonces, si ustedes tienen un cliente que tiene un niño con algún síndrome o alguna condición especial, es importante que lo hagan saber al juzgador. Hemos tenido también niños que a lo mejor vienen de vivir en otro lugar y hablan 2 idiomas, pero hablan más, digamos, el inglés, el francés. Tuvimos un niño que habla puro francés. Entonces, tú cuando vas a llevar a cabo una plática de menor, necesitas forzosamente un traductor, porque ¿cómo te vas tú poderle decir al niño, pues obviamente con un lenguaje amable, que él tenga todas las condiciones de comodidad para que él pueda platicar contigo? Porque no es tan fácil. Ya en una plática de menor es muy complicado. No es llegar y decir al niño y cuestionarlo, ay, ¿cómo te trata tu papá? ¿Y cómo te trata tu mamá? ¿Y quieres convivir con él? No, tienes que platicar con el niño, tienes que hacerle la plática de a lo mejor de alguna caricatura, de alguna película. O sea, es bien importante por parte del juzgado ser muy humanizado. Tienes que tener esa sensibilidad. A veces ustedes, no sé si algunos ya están litigando, van a ir al juzgado y van a decir, bueno, ¿qué carácter tiene esta gente aquí? Pues a veces no te van a contestar, ni siquiera te van a voltear a ver. Hay mucha gente que es lo que dice, es que fui al archivo, pedí un expediente y ni siquiera me voltearon a ver. Pero a veces no es porque uno quiera ser grosero, ni porque no te quiera voltear a ver. A veces tú estás trabajando y no puedes atender al 100% a la persona, y nada más escuchas y tratas de dar una solución. A mí me ha pasado, luego entran conmigo, oye abogada, tienes un expediente, son un régimen de visitas. A veces yo estoy terminando una sentencia y nada más lo estoy escuchando. A veces no puedo yo ponerles atención al 100% porque también tenemos términos. Pero ustedes es importante de que si tienen alguna condición especial lo hagan saber. En este caso, si ustedes tienen a lo mejor un niño con el síndrome de Asperger, no sé, algo diferente, le digan, oye pues, ¿por qué no pides un estudio en psicología? ¿Por qué no pides el historial clínico del niño? Y nosotros solamente vamos a ver esa condición para poder respetar, hasta los alimentos. Porque no es lo mismo un niño que no tiene ninguna problemática y que a lo mejor dices un niño puede sobrevivir con 5,000 pesos, pero si es un niño que tiene alguna enfermedad, obviamente en este estudio necesita terapias. Entonces es importante de que ustedes lo hagan del conocimiento del juzgado, sobre todo porque nosotros estamos obligados a hacer todo eso. ¿Ya que sigue, por favor? Las obligaciones de crianza. ¿A qué me refiero con obligaciones de crianza? Obligaciones de crianza no es lo mismo que el interés superior del menor. Las obligaciones de crianza recaen prácticamente en el progenitor que no detenta la labor de custodia. A lo mejor ustedes pueden decir, no, pues si tiene detentada la labor de custodia solo uno de los progenitores, porque puede ser tanto el papá como la mamá. O sea, no es de que nada más sea la mamá. Hay criterio de la Corte donde dicen que no hay edad mínima. Antes sí había edad mínima, que decían que después de los 12 años los niños podían decir con cuál de los papás se querían ir. Ahorita ya no hay edad mínima. Tenemos nosotros chiquitos hasta de meses, donde la guardia de custodia la tiene el papá. Entonces, los derechos de crianza van dirigidos a las personas que crecen la patria potestad, ya sea a cualquiera de los progenitores, ya sea provisional o definitiva, independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio. Se debe dar cumplimiento a esto. Esto es sobre la seguridad física, psicológica, sexual, fomentar hábitos adecuados de alimentación, higiene personal y de desarrollo físico, así como de impulsar habilidades de desarrollo intelectual, escolares, realizar demostraciones afectivas
afectivas con respeto y aceptación. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén ya en la vida laboral de que muchas veces ese es el problema, de que dicen, el niño está con la mamá o la niña está con la mamá, pero no tiene una adecuada higiene, no tiene un adecuado nivel de educación. ¿Por qué? Porque no lo lleva a la escuela. Es un niño que no tiene ni siquiera, puedes llevarlo a lo mejor a un restaurante, lo puedes llevar a un parque y no se sabe comportar, porque no tiene delimitado hasta dónde puede el niño. Tienes tú que delimitarle hasta dónde. O sea, tiene que haber límites en el niño. O sea, por mucho de que seas el papá, que a lo mejor nada más convive con el niño, pues tampoco le vas a dejar que haga el berrinche y que sea grosero y que pegue. Tienen ustedes que delimitar hasta dónde. Como juzgado, a veces nosotros, cuando vemos este tipo de situaciones, es un foco de atención. Y nosotros podemos decir ahí que hay a lo mejor alguna alienación parental. ¿A qué me refiero con la alienación parental? La alienación parental la puede generar cualquiera de los progenitores o cualquier familiar cercano al niño. Para que ustedes quede más claro, es cuando el papá le dice, ¿sabes qué? Es que tu mamá es mala, tu mamá no me permite la convivencia. Entonces, ¿qué hace el niño? Ya llega con una manipulación. Entonces ya no va a permitir, ya cuando llegue la mamá y le diga, ¿sabes qué? Pórtate bien, no lo va a hacer, porque al final de cuentas ya trae, o viceversa. La mamá le va a decir, es que tu papá es malo, o sea, tu papá no nos da de comer. Eso es muy malo y es un síndrome y afecta al niño en su psique. Y lo único que hay como solución a todo esto es una terapia tanto individual como en la familia, o sea, ya sea con los integrantes. Si son dos hijos, los dos hijos con los papás. Entonces es muy importante ustedes también que detecten, o sea, desde un inicio. Puede ser que su cliente sea el que esté generando la alienación parental. Entonces, si ustedes están viendo eso, pues también tienen que hablar con su cliente y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que el niño está alienado. ¿Cómo puede ser que no quiera convivir con el papá? O sea, tienen que permitir la convivencia. Porque obviamente, si no permiten la convivencia, también hay efectos que, si no, no vas a permitir la convivencia, entonces te meto una suspensión de la patria potestad. ¿Qué sucede? Si yo te decreto a ti la suspensión de la patria potestad, la guardia de custodia pasa automáticamente a la otra persona. Y hay artículos del código donde si hay un cambio de circunstancias, tú como juzgador puedes decretar el cambio. Entonces, sí es bien importante de que ustedes sí lean muy bien qué es lo que van a hacer en una demanda. O si a ustedes les llega un asunto y van a contestar la demanda igual, ¿sabes qué? Hay índices de que hay alienación parental porque no dejan convivir a mi cliente. Bueno, pues piden ustedes una pericial y que el perito les diga si el niño está alienado o no está alienado. Pero ustedes tienen que poner mucha atención en eso. ¿Verdad que sí? Bueno, sin justificación y manera permanente de que se realicen las actividades señaladas, era lo que les decía. O sea, cuando no se permite, cuando no hay ese derecho de crianza, ustedes pueden solicitar el cambio de guardia y custodia, o en este caso la suspensión de la patria potestad. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces dicen, no, es que yo tengo la guardia y custodia y a mí nadie me va a quitar al niño. Claro que sí. O sea, si el otro abogado promueve lo que debe de hacer, sí puede haber un cambio de guardia y custodia. Y no necesariamente los progenitores, también puede ser de cualquier otro miembro de la familia. Nosotros tenemos un asunto de unos abuelitos, donde los abuelitos están pidiendo la guardia y custodia del niño. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos progenitores les pone límites. Y el niño no va a la escuela. Nos mandaron el historial clínico del niño y el niño tiene anemia, no tiene las condiciones adecuadas de vivienda. Eso nos dimos cuenta en el estudio de trabajo social. Entonces, sí es muy importante ver todas esas características. ¿Por qué? Porque al momento de dictar sentencia, nosotros valoramos todo eso. Todo eso son medios de prueba que a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que poner atención en esto. O sea, no puedes tú dar todo lo que te están pidiendo. Al momento de resolver, tienes que decir, bueno, sí te voy a dar un régimen de visitas, pero te lo voy a dar limitado.
o sabes qué, yo creo que una guardia y custodia es mejor una guardia y custodia compartida. Hay mucha gente que no cree mucho en la guardia y custodia compartida, pero yo creo que depende de cada situación, sí se puede quitar una guardia y custodia compartida. ¿Por qué? Porque es muy importante de que los dos progenitores pues se hagan cargo tanto de llevarlo a la escuela, de hacer tareas, hasta de estar en las enfermedades, para tener en realidad un buen derecho de crianza. La que sigue, por favor. ¿Puede un menor de edad comparecer en un juicio en el cual se encuentra en disputa sus derechos? Obviamente que puede comparecer un menor. Lo único que tenemos que nosotros ver para llamar a una plática de menor a un niño es la madurez y que, bueno, que el niño se puede expresar. Hemos tenido pláticas de menores con niños de 3 años. Hay niños de 3 años que no se les entiende nada, pero hay niños de 3 años que se expresan muy bien. Nosotros cuando tenemos la plática de menor, platicamos con el niño, a veces hay niños que ya van manipulados y desde que llegan y se sientan, te dicen, es que mi papá es malo, mi mamá es mala. Entonces tienes que dejarlos como que pase un poquito de tiempo para poder tú ya sacar la información que necesitas. No es un interrogatorio. La plática de menor no es un interrogatorio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no le están imputando ningún delito, ni se le está imputando ningún tipo de conducta. Entonces, hay que platicar con el niño, tienes que decirle cómo se siente donde vive, cómo es el ambiente con sus papás. Y obviamente hay foco de atención. En esa plática de menor, el niño te va a decir mucha información. La plática de menor normalmente se lleva fuera del juzgado, donde está la secretaría o la conciliación, pero en muchas ocasiones piden las pláticas de menor que sean privadas. ¿Por qué? Porque a veces el niño llega muy asustado y el niño dice, no, es que no quiero ver a mi papá, no quiero ver a mi mamá o está mi abuelita. Entonces tienen miedo de lo que van a decir. Hay niños que la verdad te platican una serie de situaciones que te dejan impactado. Tuvimos un asunto donde el niño, desde que llegó, dijo, yo quiero que la plática sea con el juez en su privado. Se nos hizo raro y ya pasaron al niño, entra con el MP, con el psicólogo, estuvo el juez, estuvo la secretaria de acuerdos y el niño nos empieza a platicar que la mamá era secuestradora. Entonces el niño nos empieza a hablar, es un niño de 10 años, cuando yo con nosotros tenía 10 años. El niño nos platicó que cuando él tenía 8 años, él ayudó a la mamá a secuestrar a un niño. Y la mamá lo drogó y lo obligó a cortar el dedo. La verdad es impactante. Es impactante porque también como juzgador dices, ¿qué hago? Hay omisión. Si el papá sabía que la señora era secuestradora, ¿por qué no desde que estaba más pequeño pidió el cambio de guardia y custodia? Terminamos la plática de menor y la verdad sí nos impactó mucho, como juzgado nos impactó mucho. Pedimos hablar con el señor y el señor, cuando le preguntamos que si él sabía de esa situación, no, pues es que sí, que él desde que la conoció pues ya sabía que la señora se dedicaba pues a vender droga y a secuestrar gente. Dice, también es una omisión. Entonces, como juzgado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como juzgado tienes que dar vista a las autoridades, en este caso al Ministerio Público. Oye, Ministerio Público, el señor fue omiso y ese también es un delito. Y obviamente lo que cometieron ellos, la custodia no fue para ninguno de los dos, porque ninguno de los dos estaba apto para ejecutarla. De verdad, en plática de menor tú te das cuenta de muchas cosas. Hay niños que te hablan de tocamientos. A veces dices, ay no, me está mintiendo. No, los niños te dicen, los niños te cuentan, es que estaba con mi abuelito y de repente mi abuelito me empezó a tocar. ¿Qué te tocaba? ¿No? Dices, te tocaba la pierna. Entonces ya te empieza a decir muchas cosas. Cosas que a lo mejor los papás de momento te dicen, no, es que yo no sabía nada. Y de repente ya dicen, no, es que sí, a mí nunca se me dijo que había tocamientos. Y es algo que se da muy seguido, no es algo aislado. De verdad, ustedes tienen que poner mucha atención. Sobre todo si van a defender a lo mejor a un papá que no le permite la convivencia, vean por qué, cuál es el origen. Porque sí, de verdad, en juzgados uno ve tantas cosas y te tienes que volver muy táctico. En este caso,
yo les recomiendo que si ustedes van a pedir una plática de menor, la pidan que sea videograbada. ¿Por qué videograbada? Porque si ustedes piden que sea videograbada, el niño no se va a volver a someter a otra plática. Y la Suprema Corte tiene un protocolo de actuación para quienes imparten justicia para niñas, niños y adolescentes. Entonces, ustedes van a tener la seguridad de lo que diga el niño. En este caso, si nosotros hubiéramos grabado la plática del primer niño que les comenté, no hubiéramos tenido necesidad de que posteriormente al niño lo interrogara el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se inició una averiguación para ver quién de los dos progenitores había sido más omiso. Obviamente el progenitor que sabía y no hizo nada, pues imagínense también, o sea, él iba por la guardia y custodia y resultó completamente diverso a lo que él estaba pidiendo. Entonces, yo les recomiendo que pidan que sea videograbada y cuando termine la plática, cuando salga publicada, ustedes vayan, oiga señoría, ¿me permite checar la plática de menor? Y ustedes vean, y si hay algún elemento, ustedes pueden denunciar con eso, porque al final de cuentas es un instrumental de actuación. Y eso hace prueba plena. O sea, en este caso, si ustedes fueron el abogado de alguna de las partes, piden copia de eso y con eso pueden iniciar la averiguación. Automáticamente ganaría la guardia y custodia. O sea, y no es porque ustedes estén viendo a ver cuál es el delito que cometió, ¿no? Pero es muy importante, porque sí, como abogados tienen que ver hasta el más mínimo detalle. A veces ustedes esperan hasta la sentencia. Me ha tocado expedientes donde ni siquiera se dieron cuenta de lo que dijo el niño. Y dices, ¿cómo puede ser que hasta ahorita que yo lo tengo en sentencia, es cuando ya te estás dando cuenta de que el niño en la plática dijo que la mamá lo golpeaba con el cinturón y que lo encerraba en un cuarto y que no le daba de comer? Y dices, ¿y hasta ahorita te estás dando cuenta? O sea, sí tienen que poner mucho interés en las constancias de autos cuando estén ustedes en juzgado. La que sigue, por favor. Una vez analizado el derecho del menor, el juez atendiendo a los asuntos del menor, que son de orden público y derecho, que fue lo que les comenté en un inicio, se puede solicitar la comparecencia del niño. Esto conformidad con el artículo 12 de los derechos del niño. Y esto es para garantizar que la opinión del niño esté protegida. La Suprema Corte tiene dos criterios de jurisprudencia donde dice que nosotros estamos obligados a darle valor a lo que dice el menor en la plática. De verdad, a veces ustedes dicen, tuve muy buenas pruebas, tuve muy buenos elementos para decirle al juez que la guardia de custodia se quedara conmigo, cuando en realidad la plática de menor es completamente diversa a lo que ustedes están pidiendo o lo que ustedes están poniendo dentro de su demanda o de su contestación o reconvención. Entonces, si a nosotros el menor nos dice, ¿sabes qué? Es que yo no quiero estar con mi mamá, yo quiero irme a vivir con mi papá. Nosotros, si tenemos los elementos y vemos que hay indicios para poder decretar ese cambio de guardia y custodia, nosotros lo vamos a hacer. Obviamente, siempre y cuando respetando que se haya llevado a la plática conforme al protocolo. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a la apelación, la sala va a decir, ¿sabes qué? No cumpliste con los requisitos del protocolo, te revoco tu sentencia. Entonces no hay cambio de guardia y custodia. O si se van al amparo, igual. Entonces, sí es importante de que ustedes tengan en cuenta eso, de que sí la plática tiene que ser conforme a los lineamientos. Tiene que ser en un lenguaje que sea fácil, que sea entendible. No les vamos a hablar a los niños con tecnicismos jurídicos y le vamos a decir al niño, es que tu papá no te quiere dar pensión alimenticia porque de acuerdo al artículo 302 del Código Civil, el niño va a decir, bueno, ¿de qué me estás hablando? O sea, tenemos que tener un lenguaje fácil. Tienes que decir al niño que si te está entendiendo lo que le estás preguntando. Y el niño te va a decir, ¿sabes qué? Es que no entiendo a lo que te refieres, de que si me han maltratado. Porque a veces los niños ni siquiera saben si han tenido algún tipo de maltrato infantil, ni siquiera saben, porque los niños obviamente no tienen esa malicia. Y luego hay muchas disputas entre los progenitores. Y a veces ellos, por no hablar mal del otro papá, porque al rato cuando salga, el papá le va a decir, oye, ¿por qué dijiste eso? Entonces los niños a veces se reprimen mucho. Entonces lo que tienen que hacer es de que sea en un ambiente también cordial. Entonces, ustedes tampoco tienen que ejercer algún tipo de presión con el niño. Como abogados, es malísimo
que platiquen con el niño cuando ven una plática de menor y que le digan, oye, si te preguntan cómo te tratan, tienes que decir esto. Si te dicen con qué te quieres ir, no, porque el niño tiene que ser espontáneo. Y a veces sale peor. Si tú le dices al niño, ¿sabes qué? Si te preguntan con qué te quieres ir, ¿te quieres ir con tu papá? El niño llega ahí y a veces dice completamente lo contrario y en realidad a lo mejor en constancia sí puede haber un cambio de guardia y custodia, pero ya como el niño, la declaración que dio ya no fue completamente espontánea, nosotros no podemos tomar en cuenta eso. Entonces, sí, yo les recomiendo de que sí se pongan a estudiar el código, de que sí se pongan a leer el protocolo cuando vayan a tener una plática de menor y un día antes vayan a juzgados a platicar con el titular y díganle, pues, usted va a tener una plática de menor, el asunto está así, el niño desde hace 2 años no va al papá, no ha tenido convivencia, no da alimentos, entonces no es de que el juez ya vaya predispuesto a qué es lo que va a pasar, pero sí debemos nosotros